Las notificaciones por voz en Home Assistant van muy bien y son muy prácticas, hasta que empiezan a hablar a horas que todo el mundo está durmiendo. Por eso hoy voy a montar el no molestar, un sistema simple, práctico y fácil de mantener que nos permitirá tener nuestro Home Assistant calladito a aquellas horas que todos estamos durmiendo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Todos cuando hemos empezado en Home Assistant hemos montado automatizaciones que tienen notificaciones por voz. Estas notificaciones por voz son muy prácticas, van muy bien, nos pueden avisar por ejemplo cuando la lavadora ha terminado, cuando el lavaplatos ha terminado, cuando hay una ventana abierta. Pero a ciertas horas de la madrugada no es muy agradable escuchar estas notificaciones y pueden despertar a más de un miembro de la familia. Después hoy voy a montar el no molestar. No es un sistema ni complicado, ni engorroso, ni nada. Al contrario, es muy simple. Es un interruptor booleano. Los interruptores booleanos tienen dos estados, on y off. Vamos a hacer que cuando este interruptor esté en on, todas las notificaciones por voz estén calladitas y cuando esté en off estén pues activadas y se puedan reproducir las notificaciones. Eso sí, excepto las notificaciones urgentes, que ya lo veremos más adelante esto, que van a poder saltarse este no molestar y se reproducirán a cualquier hora del día. Notificaciones urgentes son por ejemplo saltos de alarma y notificaciones así que pueden ser realmente urgentes, que uno dice no, es que yo esta notificación necesito escucharla a cualquier hora del día. Después vamos a ver ya cómo he montado todo esto. El primer bloque, que quizás es el más simple pero el más importante, es este de aquí, que es el input booleano, que explicado en forma fácil es un interruptor virtual dentro de Home Assistant. En mi caso lo llamo no molestar, aquí lo podemos ver, no molestar, y el nombre también es no molestar. Yo creo que es ya lo he movido, voy a hacer un control Z porque ya lo había cambiado. ¿Vale? O sea, el input booleano se llama no molestar y el nombre también es no molestar. Yo creo que es lo más fácil y práctico que podemos hacer. Si no cambiamos los nombres que os voy diciendo, en el artículo que está abajo en la descripción tenéis todos los códigos y os va a funcionar sin cambiar nada, ¿vale? No necesitaréis vuestros IDs ni nada, si no lo cambiáis. La idea es que este interruptor sea como un semáforo para toda la casa. ¿Vale? Cuando esté apagado, como he dicho, la casa puede hablar con normalidad, puede dar notificaciones que la lavadora ha terminado, que hay una puerta abierta, que empieza a llover, no sé, 1000 notificaciones que podamos tener en casa. Pero cuando este interruptor esté encendido, los avisos normales no deberían de sonar, es más bien, mejor dicho, no van a sonar. Y digo avisos normales porque luego veremos la excepción de los avisos urgentes. Este código lo normal es tenerlo dentro del archivo input boolean en Home Assistant, pero yo lo tengo dentro de la centralita de notificaciones, que esto de la centralita de notificaciones lo vamos a ver en el próximo vídeo, ¿vale? Yo lo he puesto aquí para tenerlo todo más en un solo sitio. Veremos que esto de no molestar lo tengo escampado en diferentes archivos, que es el sistema, digamos, tradicional de hacerlo. No hace mucho vimos los packages, los paquetes. Esto lo podríamos hacer también con un paquete. Yo, como el vídeo de la centralita que os acabo de decir va a hacer un paquete, aquí he preferido hacerlo separado. Pero tanto el no molestar como el paquete lo podemos, como la centralita de notificaciones que veremos en el próximo vídeo, podemos hacerlo en paquetes. Si tú no sabes cómo funcionan los paquetes, te dejo el vídeo aquí arriba y abajo en la descripción. Seguimos. Ahora crearemos dos ayudantes de hora, que son este para el inicio del no molestar y para el fin del no molestar. Aquí no estamos poniendo fecha, solo hora. Como nos podemos fijar, en hash date ponemos false, ¿vale? Porque no queremos fecha, solo queremos la hora, que al time le ponemos true, tanto al inicio como al fin.
La ventaja de usar estos ayudantes es que después podemos cambiar la hora desde la interfaz de Home Assistant sin tener que estar picando en código YAM. Por ejemplo, puedo tener no molestar empezando a las 8:30 de la tarde y terminando a las 8 de la mañana. Y si algún día quiero cambiarlo, no tengo que tocar la automatización, ni el código YAM, ni nada. Simplemente me voy a este DatTime en la interfaz de Home Assistant, cambio la hora y ya está. Y aquí tenemos las dos automatizaciones que activan y desactivan el no molestar gracias a los input DatTime. Vale, aquí tenemos el no molestar activar, que el trigger es la hora que hayamos puesto en el input DatTime, llama al servicio input boolean turn on y activa el boolean no molestar. Podemos ver que tenemos el no molestar desactivar. También el trigger es el DatTime, pero en esta vez el no molestar. Llama al servicio turn off, en este caso en lugar del turn on llama al turn off y pone el mismo booleano, el no molestar, en off. Esta es una ventaja porque no tenemos que estar configurando horario de notificación a todas las automatizaciones. Con configurarlo en un solo sitio es suficiente. Vamos a crear esto, vamos a configurar un horario y después todas las automatizaciones que tengan notificaciones van a funcionar con el mismo horario. Vale, y ahora hago un salto a la página web, que lógicamente tenéis este artículo con todos estos códigos en la página web, tenéis el enlace abajo en la descripción, creo que no lo había dicho antes. Vale, ahora aquí voy a dar un par de vueltas más a la tuerca y yo trabajo en turno de noche, o sea, también hay días que trabajo turno de tarde, turno de mañana y turno de noche, ¿no? Cuando estoy en turno de noche yo no quiero que se activen los altavoces a las 8 de la mañana ni las notificaciones. Después lo que hago es que si no estoy en turno de noche, que se desactive a las 8, y si estoy en turno de noche, bueno, aquí he puesto a las 10:30, pero después es a la 1, a las 2 o la hora que sea para poder dormir durante la mañana. Y aquí es lo que hago en esta automatización. Le pongo 3 triggers, time a las 20:30 para activar, platform time a las 8 para desactivar, barra 08, y aquí fijaros que pongo un ID, ¿vale? Y otro platform time a las 10:30 con otro ID. Estos IDs son los que van bien después aquí para desactivar, para que llame a un ID o llame al otro, dependiendo pues esto, si está en turno de noche, voy a desactivar a las 8, voy a desactivar a las 10:30 o la hora que sea. ¿Cómo lo uso? Con las notificaciones por voz. Esto podríamos decir que es el corazón del sistema. No es una automatización completa, esto que vemos aquí, esto no es una automatización completa, sino que son condiciones que van dentro de un script o de una automatización. En mi caso va dentro de la centralita de notificaciones, que lo vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a ver esto, qué quiere decir, vamos a traducirlo, digamos, a un lenguaje un poco más normal. La primera parte, si el aviso es urgente, como vemos aquí, donde tengo el mouse aquí, es true. Esto quiere decir que el aviso va a sonar siempre. Es para notificaciones, como ya he dicho, que son urgentes o muy importantes. Podemos llamarle como queramos. La segunda parte, si el aviso no es urgente, entonces solo puede sonar cuando no molestar está apagado. Por eso aparece urgent. Urgent es una variable que yo paso cuando llamo al script por voz. Si pongo urgent true, estoy diciendo esto es importante, dilo aunque no molestar esté activo. Si pongo urgent false, estoy diciendo esto es un aviso normal, respeta el no molestar. Y como vemos, aquí he puesto default false. Esto lo he puesto para evitar problemas. Si por algún motivo no envío la variable urgent, Home Assistant la tratará como false, es decir, como un aviso normal, por más que sea urgente. Si yo no declaro el urgent, el Home Assistant lo tratará como false. Y esto también lo tengo dentro de la centralita de notificaciones.
Aparte de esto, de poder silenciar las notificaciones, el no molestar yo lo utilizo porque cuando se activa el no molestar, bajo el volumen de los altavoces de toda la casa, y cuando lo desactivo pongo el volumen día para que todos los altavoces de la casa estén a un volumen que se escuche bien. Vamos a ver cómo hacerlo. Vale, y como digo, pues yo esto, el no molestar, también lo utilizo para ajustar el volumen de todos los altavoces de la casa. Cuando aquí pongo 0,6, he vuelto a perder el mouse aquí. Cuando pongo 0,6, quiero decir que el volumen esté al 60%. Y cuando aquí pongo 0,15, quiero decir que esté al 15%. Después tengo un script, volumen día, que hace que todos estos altavoces, cuando se llame este script, pasarán al 60% de volumen. Y el volumen noche hace que todos estos altavoces, cuando se llame a este script, pasen al 15% de volumen. Y aquí tengo la automatización que llama a los scripts. No molestar, ajustar volumen. No molestar, activar, desactivar, ¿vale? El trigger sigue siendo el input boolean no molestar, ¿vale? Y el input boolean no molestar cuando está en on y cuando está en off, ¿vale? Después, cuando está activado, llama al script volumen de noche, y cuando pasa turn on, llama al volumen de día. Después, esto es una forma que cuando se activa el no molestar, se baja el volumen, y cuando se desactiva sube el volumen. Bueno, espero que nadie se haya hecho un gran lío, porque en el fondo es bastante simple. Tenemos que, si es la primera vez que lo hacemos, tenemos que concentrarnos y decir, vale, yo tengo un interruptor, un boolean, que tiene dos estados, tiene el on y tiene el off. Cuando este está en on, tengo que hacer que toda la casa está en silencio. Después, cuando yo hago una automatización que tiene una notificación, voy a poner una condición que solo se reproduzca la notificación si este interruptor, si este boolean está en off, ¿vale? También lo que he dicho de subir y bajar el volumen. Hemos creado un script de subir el volumen a todos los altavoces y un script de bajar el volumen a todos los altavoces. Después, ¿qué hacemos? Cuando pasamos a on este interruptor, llamamos al script de bajar volumen, porque nos interesa que todo esté en silencio. Cuando desactivamos el interruptor este, llamamos al script de subir el volumen, porque es señal que es de día y ya, digamos, nos puede molestar. Puede parecer complicado, pero una vez te pones y vas haciendo, veréis que es bastante simple y que funciona muy bien. Cualquier cosa me lo dejáis abajo en comentarios. Si tú utilizas algún otro método, digamos, para silenciar tu casa o así, pues también te agradecería que lo dejaras abajo en comentarios, así aprendemos todo. O si ya estás utilizando un input boolean tipo lo que hago yo, también lo puedes comentar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Y ya te digo ahora que el que se viene de la centralita a mí me ha salvado de más de una.